Mi nombre es Emiliano Salgado. Tengo 68 años y durante 4 décadas fui administrador de una hacienda ganadera en las afueras de Aguascalientes. Nunca imaginé que mis propios hijos, Osvaldo y Tadeo, me encerrarían como a un perro en el cuarto trasero de mi propia casa para quedarse con las tierras que tanto me costó mantener. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos, especialmente cuando creemos conocer a quienes más amamos. Antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Esa mañana de marzo me levanté como siempre a las 5. La costumbre de madrugar nunca se va cuando has pasado la vida cuidando ganado. Preparé mi café y salí a revisar los pocos animales que aún conservaba en el terreno junto a la casa. La hacienda grande la vendí hace años, pero mantuve esta parcela de 5 hectáreas donde construí mi hogar. Mi esposa Margarita murió hace 6 años de cáncer, y desde entonces vivo solo, aunque mis hijos tienen llaves y vienen seguido con mi nieto Dante. Estaba revisando una cerca rota cuando escuché el motor del automóvil de Osvaldo, mi hijo mayor. No lo esperaba tan temprano, y menos en día laboral. Lo vi bajar con su esposa Jimena y con Tadeo, mi hijo menor. Sus caras serias me indicaron que algo no andaba bien. «Papá, tenemos que hablar», dijo Osvaldo apenas me vio. Su tono era firme, como cuando tenía que dar malas noticias en su trabajo como administrador. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Tadeo parecía nervioso, jugando con sus llaves. Jimena mantenía esa mirada fría que nunca me gustó desde que Osvaldo la presentó como su novia hace 12 años. «El banco va a embargar mi empresa», soltó Osvaldo sin rodeos. «Necesito dinero urgente, o perderé todo. Y yo debo 500,000 pesos a unos tipos que no son precisamente pacientes», añadió Tadeo, evitando mi mirada. No era la primera vez que venían con problemas financieros. Osvaldo nunca fue buen administrador a pesar de su título, y Tadeo arrastraba una adicción a las apuestas desde los 20 años. Les había prestado dinero muchas veces, y pocas me habían devuelto algo. «¿Cuánto necesitan esta vez?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «No es cuestión de un préstamo, papá», intervino Jimena con su voz calculadora. «La situación es más grave. Necesitamos vender este terreno». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Esta tierra era lo último que me quedaba después de una vida de trabajo. Aquí planeaba pasar mis últimos años, cerca de mis recuerdos, de la tumba de Margarita en el pueblo cercano. «Esto no está en venta», respondí con firmeza. «Puedo prestarles algo de mis ahorros, pero la tierra no». Vi cómo intercambiaban miradas. Había algo que no me estaban diciendo. «Papá, ya tenemos un comprador interesado», continuó Osvaldo. «Es un desarrollador que quiere construir un fraccionamiento. Ofrece 15 millones. Es una fortuna. No me importa si ofrece el doble. Esta tierra no se vende», insistí levantando la voz. «¿Por qué no venden sus coches de lujo o el departamento en la playa que casi nunca usan?» Tadeo se levantó bruscamente de la mesa. «Siempre has sido un terco egoísta. Nos criaste diciéndonos que todo esto sería nuestro algún día, y ahora prefieres ver cómo nos hundimos. Lo que les enseñé fue a trabajar duro, no a esperar herencias», respondí. «Y si hubieran escuchado mis consejos, no estarían metidos en estos problemas». La discusión escaló rápidamente. Jimena mencionó que yo ya estaba viejo para manejar tanta tierra solo. Osvaldo sugirió que mi comportamiento errático era preocupante. Tadeo directamente me acusó de preferir mis tierras a mi propia familia. «Ya basta», dije finalmente. Esta conversación se terminó. No venderé mi tierra. Punto final. Pensé que se irían enojados como otras veces. Pero algo cambió en sus rostros. Una determinación fría que nunca había visto antes. «De hecho, papá», dijo Osvaldo con un tono inquietantemente calmado, «hay algo más que debes saber». Sacó un sobre de su saco y lo puso sobre la mesa. Eran documentos médicos con el membrete de una clínica que no reconocí. «Hemos consultado con especialistas. Tu memoria ha estado fallando. Tomas decisiones irracionales. A veces hablas solo. Estamos preocupados por tu salud mental».
Me quedé atónito. Era completamente falso. Mi mente estaba perfectamente clara. ¿De qué demonios hablas? Estoy perfectamente bien. El doctor Valenzuela opina diferente. Intervino Jimena, señalando una firma en los papeles. Dice que muestras señales claras de demencia incipiente. Nunca he visto a ese doctor en mi vida, exclamé indignado. ¿Lo ves? Olvidaste tus propias consultas, dijo Tadeo con fingida preocupación. Esto es exactamente de lo que hablamos. Entendí entonces el plan. Querían declararme incompetente para tomar decisiones, para quitarme el control de mis tierras. Largo de mi casa, dije levantándome. Ahora mismo. Osvaldo negó con la cabeza. No podemos dejarte solo, papá. Es peligroso en tu estado. Antes de que pudiera reaccionar, Tadeo sacó algo de su bolsillo. Vi el brillo de una jeringa. Es por tu propio bien, murmuró mientras Osvaldo me sujetaba por detrás. Luché con todas mis fuerzas, pero a mis 68 años no pude contra dos hombres más jóvenes. Sentí el pinchazo en mi brazo y luego una pesadez invadiendo mi cuerpo. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la voz de Jimena diciendo: «Preparen el cuarto de atrás. Nadie debe verlo así». Desperté horas después en una habitación oscura. Era el cuarto trasero de mi propia casa, donde guardaba herramientas y algunos muebles viejos. Habían instalado una cama y removido cualquier objeto que pudiera usar como herramienta. La ventana tenía barrotes nuevos por dentro, y la puerta estaba cerrada con llave. Me habían encerrado como a un perro. En mi propia casa. Intenté gritar, golpear la puerta, pero la casa está lo suficientemente aislada para que nadie escuchara. Cuando Jimena finalmente abrió la puerta para traerme comida, me explicó la situación con escalofriante calma. Esto es temporal, suegro, hasta que firmes la autorización para vender. Le hemos dicho a todos que te llevamos a la ciudad para unos estudios médicos. Nadie sospechará si no te ven por un tiempo. Mi nieto Dante preguntará por mí, dije, buscando alguna grieta en su plan. Dante cree que estás en un hospital especializado. Es un niño, creerá lo que le digamos. Cuando se fue, cerrando con llave nuevamente, me senté en la cama improvisada y miré por la ventana enrejada. El sol se ponía sobre las tierras que había trabajado toda mi vida, las mismas tierras por las que ahora estaba prisionero. Pero algo que mis hijos nunca entendieron es que no llegas a viejo en el campo sin aprender a ser paciente y estratégico. Si pensaban que me había rendido, estaban muy equivocados. Esto apenas comenzaba. Pasé los primeros 3 días evaluando mi situación. El cuarto medía aproximadamente 4 por 5 metros. Tenía una cama, un colchón viejo, una mesita con una jarra de agua, un balde para mis necesidades que cambiaban una vez al día, y la ventana con barrotes que daba al patio trasero. Me traían comida 3 veces al día, generalmente Jimena o Tadeo. Osvaldo rara vez aparecía. Supongo que su conciencia no le permitía mirarme a los ojos. Al cuarto día, escuché voces en el patio. Me asomé y vi a mi nieto Dante jugando con su pelota. Estaba solo. Sin pensarlo, lo llamé en voz baja. «Dante, aquí, en la ventana». El niño se giró confundido hasta que me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y corrió hacia mí. «Abuelo, mamá dijo que estabas en un hospital en la ciudad. ¿Por qué estás en el cuarto de las herramientas?» «Escúchame bien, Dante», le dije apresuradamente temiendo que alguien lo viera hablando conmigo. «Tus padres y tu tío me han encerrado aquí. No estoy enfermo. Quieren quitarme la tierra». Vi la confusión y el miedo en sus ojos. A sus 12 años, era un niño inteligente que adoraba pasar tiempo conmigo aprendiendo sobre los animales y las plantas. «¿Qué puedo hacer, abuelo?», preguntó con determinación que me sorprendió. «Por ahora no dejes que sepan que hablamos. Pero necesito que hagas algo por mí. ¿Recuerdas al comandante Iturriaga, mi viejo amigo que vino a la fiesta del año pasado?» Dante asintió. «Necesito que lo llames. Su número está en mi libreta telefónica en el cajón de mi mesa de noche. Dile lo que está pasando». Escuchamos la puerta trasera abrirse. Dante se alejó rápidamente, volviendo a su juego como si nada hubiera pasado, mientras yo me apartaba de la ventana. Esa noche no pude dormir, pensando en si Dante podría realmente ayudarme
o si habría sido demasiado para poner tal responsabilidad en un niño. Pero era mi única esperanza. 2 días después, durante la comida, Jimena mencionó casualmente que habían programado una visita con un notario para la siguiente semana. «Solo necesitamos tu firma en unos documentos y todo esto terminará», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. «¿Qué documentos?», pregunté, fingiendo desorientación. Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Pensaba que estaba cediendo, o peor, que las drogas que seguramente ponían en mi comida estaban funcionando. Nada importante, solo una autorización para administrar tus bienes mientras te recuperas. Asentí débilmente, interpretando el papel del anciano confundido que esperaban ver. Esa noche, mientras miraba las estrellas por la pequeña ventana, hice una promesa silenciosa. No solo recuperaría mi libertad, sino que les enseñaría a mis hijos una lección que nunca olvidarían. El 7º día de mi encierro, escuché un ruido inusual en la puerta durante la madrugada. El cerrojo se movió suavemente, y la puerta se abrió. Era Dante, con una llave en la mano y una linterna pequeña. «Abuelo», susurró, «el comandante Iturriaga está al tanto. Me dio instrucciones y esta cámara. Me entregó un dispositivo del tamaño de un botón. Dice que debes grabar todo y reunir pruebas. Vendrá personalmente cuando tenga suficiente evidencia». Abracé a mi nieto con lágrimas en los ojos. «Eres muy valiente, Dante. Ten cuidado», me advirtió. «Escuché a papá y mamá hablar anoche. Si no firmas con el notario, tienen un plan B. Algo sobre una clínica donde nadie te encontraría». Un escalofrío recorrió mi espalda. El tiempo se agotaba. Dante tuvo que irse rápidamente, pero antes de cerrar nuevamente la puerta, para no levantar sospechas, me aseguró que volvería al día siguiente con más instrucciones del comandante. Me quedé sosteniendo la pequeña cámara oculta, entendiendo que había comenzado una carrera contra el tiempo. Mis hijos no solo querían encerrarme como a un perro para quitarme mis tierras, estaban dispuestos a hacerme desaparecer para siempre si era necesario. Con la cámara escondida, comencé a documentar metódicamente mi cautiverio. Cada comida, cada visita, cada conversación. Las pruebas se acumulaban, pero también aumentaba el peligro. El notario vendría en solo 5 días, y después de eso, si me negaba a firmar, me esperaba un destino aún peor que este cuarto convertido en celda. Tenía que actuar con inteligencia. No solo estaba en juego mi libertad y mis tierras, sino posiblemente mi vida. 8 días habían pasado desde mi encierro. La pequeña cámara que Dante me entregó se convirtió en mi más valiosa posesión. La escondía en diferentes lugares, a veces bajo el colchón, otras veces en un hueco que descubrí en la pared detrás de un tablón suelto. Cada vez que alguien entraba, la activaba discretamente. Esa mañana, Tadeo apareció con mi desayuno. A diferencia de Jimena, que mantenía una fachada de falsa amabilidad, mi hijo menor ni siquiera fingía. Dejó la bandeja en la mesa con brusquedad, derramando parte del café. «El notario viene pasado mañana», anunció secamente. «Más te vale cooperar». Decidí arriesgarme a provocarlo un poco. Necesitaba que dijera algo incriminatorio para la grabación. «¿Por qué haces esto, Tadeo? ¿Tanto necesitas el dinero?». Se giró con una mueca de desprecio. «¿Sabes cuánto debo? Esos tipos ya me rompieron 2 dedos como advertencia. La próxima vez no serán tan amables. Siempre has tenido problemas con las apuestas, pero esto... encerrar a tu propio padre. No me sermonees. Toda mi vida escuchando tus discursos sobre responsabilidad, mientras tú te aferras a estas tierras improductivas. 15 millones de pesos, viejo. Con eso pagaría mis deudas, y todos viviríamos mejor. Excepto yo, que perdería mi hogar», respondí con calma, asegurándome de que la cámara captara todo. «Tú vivirás con nosotros, o en esa clínica que encontró Jimena. Es muy exclusiva, según dice». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué clínica?». La sonrisa de Tadeo me heló la sangre. «Una donde tratan a ancianitos como tú que ya no pueden valerse por sí mismos. Está en la sierra, muy tranquila. Nadie te molestará allí. Suena más a un lugar para deshacerse de alguien». Tadeo se encogió de hombros. «Tómalo como quieras, pero sería mucho más fácil si solo firmaras los papeles pasado mañana. Piénsalo.
Cuando se fue, saqué la cámara de su escondite y la apagué. Las baterías debían durar lo máximo posible. Ahora tenía una confesión clara de las intenciones de Tadeo y la mención de la clínica misteriosa. Era evidencia, pero no suficiente para garantizar mi rescate antes de que el notario llegara. Esa tarde, mientras fingía dormir, escuché a Jimena hablando con alguien en el pasillo cercano a mi puerta. Su voz llegaba amortiguada, pero pude distinguir fragmentos inquietantes. Completamente aislado. Medicación permanente. Visitas restringidas. Estaban ultimando detalles sobre mi futuro encarcelamiento en aquella clínica. Cuando oscureció, Dante volvió a aparecer en mi ventana. Esta vez no pudo abrir la puerta. Habían cambiado la cerradura. «Abuelo», susurró. «Le di la primera memoria de la cámara al comandante Iturriaga como me indicaste. Dijo que es buena evidencia pero necesita más. Especialmente sobre esa clínica que mencionaron. ¿Te dijo cuándo podrá intervenir? Necesita una orden judicial. Está tratando de agilizarlo, pero dice que podría tomar hasta una semana. El notario viene pasado mañana», dije con urgencia. «Si firmo esos papeles, perderé todo legalmente». Dante asintió. «El comandante me dio esto por si acaso». Me pasó por entre los barrotes una pequeña píldora. Dijo que la tomes justo antes de que venga el notario. Te hará parecer desorientado y confundido. Cualquier documento que firmes así podría invalidarse después por incapacidad. Tomé la píldora con cuidado. «Eres muy valiente, Dante. No deberías estar metido en esto. Son mis padres, abuelo. Pero lo que están haciendo está mal. La maestra Rosario siempre dice que debemos defender lo que es justo, sin importar quién esté equivocado». Escuchamos un ruido dentro de la casa. Dante se alejó rápidamente de la ventana. «Volveré mañana», susurró antes de desaparecer en la oscuridad. Me quedé mirando la pequeña píldora en mi mano. Era un plan arriesgado, pero quizás mi única opción para ganar tiempo. El día siguiente transcurrió con una tensión palpable. Osvaldo apareció por primera vez en varios días. Entró a mi habitación prisión con una muda de ropa limpia y una expresión que intentaba ser profesional, pero la culpa se asomaba en sus ojos. «Mañana viene el licenciado Morales», dijo mientras dejaba la ropa sobre la cama. «Es importante que estés presentable». «¿Para qué? ¿Para firmar mi sentencia?» Vi cómo se tensaba su mandíbula. A diferencia de Tadeo, Osvaldo siempre había sido el calculador, el que planeaba a largo plazo. Su empresa de desarrollo inmobiliario había crecido rápidamente en los últimos años, pero aparentemente las apariencias ocultaban una realidad financiera desastrosa. «Es por tu bien, papá. No puedes seguir viviendo solo, tomando decisiones impulsivas». ¿Decisiones impulsivas? ¿Cómo cuáles? Como rechazar 15 millones por un terreno que apenas puedes mantener. Como insistir en cuidar animales a tu edad. Como negarme a rescatar tu negocio fracasado, completé. Vi la ira cruzar su rostro. Siempre había sido su punto débil, su orgullo profesional. Mi negocio no ha fracasado. Es una situación temporal. Con estos terrenos convertidos en un fraccionamiento de lujo podrías pagar tus deudas y seguir aparentando ser el empresario exitoso que nunca fuiste, interrumpí. La cámara estaba grabando y necesitaba provocarlo. Osvaldo golpeó la pared con el puño. «Siempre fuiste así. Nunca creíste en mí. Nunca pensaste que podría ser mejor que un simple administrador de ganado como tú. Al menos yo construí algo honestamente. No estafé a inversionistas ni endeudé a mi familia». La expresión de sorpresa en su rostro me confirmó lo que sospechaba. «Como sabes, soy viejo, no estúpido. Escucho los rumores. Sé que el fraccionamiento Las Alamedas está paralizado porque desviaste fondos de los inversionistas. Sé que hipotecaste la casa donde viven Jimena y Dante sin decírselo a tu esposa». Osvaldo palideció. Esta información me la había confiado el comandante Iturriaga meses atrás, cuando comenzó a investigar irregularidades en varios desarrollos inmobiliarios, pero yo nunca había confrontado a mi hijo al respecto. «Si lo sabes todo, entonces entiendes por qué necesito esos 15 millones», dijo con voz tensa. «No es solo por mí, es por Dante, por Jimena, por el futuro de todos». «¿Y mi futuro? ¿Encerrado en una clínica misteriosa en la sierra?» Eso fue idea de Jimena y Tadeo.
Yo solo quería que firmaras voluntariamente, encerrándome como a un perro. Muy voluntario. Osvaldo desvió la mirada. Mañana a las 10 vendrá el notario. Por favor, no lo hagas más difícil. Cuando se fue, revisé la grabación. Había obtenido exactamente lo que necesitaba. La confirmación de los problemas legales de Osvaldo, su conocimiento del encierro y la existencia de la clínica. Con esto, la evidencia era mucho más sólida. Esa noche no apareció Dante. Me preocupé pensando que quizás lo habían descubierto, pero no podía hacer nada desde mi encierro. Me preparé mentalmente para lo que vendría al día siguiente. La píldora que me había dado estaba escondida en un pequeño hueco que hice en el colchón. Dormí intermitentemente, despertándome ante cada ruido, temiendo que decidieran adelantar el traslado a la clínica. Cuando el amanecer comenzó a iluminar mi ventana enrejada, saqué la píldora de su escondite y la mantuve apretada en mi puño. A las 8 en punto, Jimena entró con el desayuno. Había algo diferente en ella, una excitación apenas contenida. «Hoy es un gran día, don Emiliano», dijo con falsa dulzura. «El licenciado Morales vendrá en unas horas y después podremos comenzar una nueva etapa. ¿No es maravilloso?» «¿Dónde está Dante?», pregunté. «Quiero verlo antes de firmar cualquier cosa». Vi un destello de inquietud en sus ojos. «Dante está en la escuela como todos los días. Lo verás después». Mentía. Era sábado y no había clases. «Quiero verlo. Es mi condición para cooperar hoy». Jimena pareció calcular sus opciones. «Veré qué puedo hacer», dijo finalmente antes de salir. Apenas se fue, me asomé a la ventana buscando alguna señal de mi nieto en el patio. Pero todo estaba vacío. La preocupación crecía en mi pecho. ¿Dónde estaba Dante? ¿Habría conseguido entregar la segunda memoria con las nuevas grabaciones al comandante? A las 9, Tadeo entró con ropa formal, un pantalón de vestir gris y una camisa blanca planchada. «Ponte esto», ordenó. «El notario es muy puntual». Mientras me cambiaba, noté que había dejado la puerta entreabierta. Era la primera vez en días que no la cerraba con llave al salir. ¿Un descuido o una trampa? No podía arriesgarme a averiguarlo sin tener un plan claro. A las 9:30, escuché varios vehículos llegando. Me asomé con cuidado a la ventana y vi un automóvil negro, elegante, estacionándose junto al de Osvaldo. De él bajó un hombre de mediana edad con un maletín, presumiblemente el notario. Pero lo que me dejó helado fue el segundo vehículo. Una camioneta blanca con el logotipo de Clínica de Descanso La Serenidad en el costado. 2 hombres con apariencia de enfermeros esperaban junto a ella. No tenían intención de llevarme después si me negaba a firmar. Planeaban trasladarme inmediatamente, con o sin mi consentimiento. Con el corazón latiendo aceleradamente, tomé la píldora y la tragué sin agua. Según Dante, me haría parecer desorientado pero consciente. Era mi única esperanza para invalidar cualquier documento y ganar tiempo hasta que el comandante Iturriaga pudiera intervenir. 10 minutos después, comencé a sentir los efectos. Una ligera niebla mental, dificultad para enfocarme, movimientos más lentos. Era como estar ligeramente ebrio, pero con la mente lo suficientemente clara para entender lo que sucedía a mi alrededor. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Varias personas. La puerta se abrió completamente y entraron Osvaldo, Jimena, Tadeo y el hombre del maletín. Los enfermeros esperaban afuera, lo que confirmaba mis sospechas. «Papá, él es el licenciado Morales», presentó Osvaldo con tono formal. «Viene a ayudarnos con unos documentos importantes». El notario me miró con cierta incomodidad. «Buenos días, señor Salgado. ¿Cómo se encuentra hoy?», balbuceé deliberadamente, dejando que la medicina hiciera su efecto. «Bien, creo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Margarita?». Vi la satisfacción en los ojos de Jimena. Era exactamente lo que querían, que pareciera confundido, mencionando a mi esposa fallecida como si aún viviera. «El licenciado Morales te explicará todo», dijo Tadeo con impaciencia. «Solo necesitamos que firmes unos papeles». El notario colocó su maletín sobre la mesa y sacó varios documentos. «Señor Salgado, estos documentos son para designar a su hijo Osvaldo
como su representante legal en todos los asuntos financieros y de propiedad. ¿Entiende lo que eso significa? Asentí vagamente, arrastrando las palabras. Que Osvaldo se encargará de todo. Exactamente, confirmó el notario mientras extendía los papeles frente a mí. Necesito que firme en los lugares marcados con una X. Tomé el bolígrafo que me ofrecía, dejando que mi mano temblara visiblemente. Comencé a firmar con trazos irregulares, muy diferentes a mi firma habitual. En el tercer documento, dejé caer el bolígrafo deliberadamente. Lo siento. No me siento bien, murmuré. ¿Dónde está Dante? Prometieron que vería a mi nieto. Vi la irritación en el rostro de Tadeo. Termine de firmar primero, luego verá al niño. El notario parecía cada vez más incómodo. ¿El señor Salgado está bajo algún tipo de medicación? Lo noto bastante desorientado. Tiene episodios así últimamente. Intervino Jimena rápidamente. El médico dice que es normal en su condición. Aún así, debo asegurarme que comprende plenamente lo que está firmando, insistió el notario. Señor Salgado, ¿entiende que está cediendo el control de todas sus propiedades y finanzas a su hijo? Propiedades. Repetí lentamente. Mi tierra. No quiero venderla. Es mi vida. Nadie habla de vender nada, papá. Mintió Osvaldo con voz tensa. Es solo para administrarla mejor. En ese momento, como si fuera una señal divina, escuché un sonido que me devolvió la esperanza. El ladrido de Canelo, el perro guardián de la propiedad vecina. Solo ladraba así cuando llegaba alguien desconocido. Alguien que no era de la familia. ¿Esperan a alguien más?, preguntó el notario al escuchar los ladridos. Tadeo se asomó por la pequeña ventana. Su rostro palideció instantáneamente. «Mierda, es la policía». Osvaldo se acercó para confirmar. «¿Qué demonios hacen aquí? Terminen con esto rápido», urgió Jimena al notario. «Necesitamos esas firmas ahora». Pero el licenciado Morales, visiblemente nervioso ante la mención de la policía, comenzó a recoger sus documentos. «Lo siento, pero no puedo continuar en estas circunstancias. El señor claramente no está en condiciones de firmar, y ahora aparece la policía. No arriesgaré mi licencia por esto». Escuchamos golpes firmes en la puerta principal de la casa. Tadeo y Osvaldo intercambiaron miradas de pánico. «Los enfermeros», susurró Tadeo. «Diles que se vayan rápido». Mientras Osvaldo salía apresuradamente, alcancé a ver por la ventana lo que sucedía en el exterior. El comandante Iturriaga, con su inconfundible figura imponente a pesar de sus 65 años, acompañado por 4 oficiales uniformados, y para mi sorpresa y alivio, Dante a su lado. Mi nieto había cumplido su promesa. Había entregado las pruebas y traído ayuda justo a tiempo. Jimena intentó bloquear la puerta de mi habitación, pero el notario, claramente queriendo distanciarse de la situación, la apartó para salir. «No tengo nada que ver con esto», lo escuché decir mientras se alejaba por el pasillo. Me quedé solo en la habitación, con los efectos de la píldora disminuyendo gradualmente. Por la ventana vi cómo los enfermeros de la clínica intentaban subir discretamente a su camioneta, pero fueron detenidos por 2 oficiales. Escuché voces elevadas en la casa, órdenes, protestas. Y entonces, como una aparición, el comandante Iturriaga apareció en la puerta de mi prisión, con Dante asomándose detrás de él. «Emiliano, viejo amigo», dijo con su voz grave. «Parece que tenemos mucho de qué hablar». Asentí lentamente, sintiendo cómo el peso de los últimos días se aligeraba un poco. «Más de lo que imaginas, Manuel. Mucho más de lo que imaginas». Mientras Dante corría a abrazarme, vi por encima de su hombro cómo los oficiales escoltaban a Osvaldo, Tadeo y Jimena hacia las patrullas estacionadas afuera. Sus rostros mostraban una mezcla de ira, miedo y, por primera vez, la comprensión de que su plan había fracasado completamente. La justicia comenzaba a llegar, pero esta historia estaba lejos de terminar. Las siguientes horas pasaron como un torbellino. Los efectos de la píldora que Dante me había proporcionado fueron disminuyendo gradualmente, pero dejaron un leve dolor de cabeza como recordatorio. El comandante Iturriaga, mi viejo amigo Manuel, ordenó a uno de sus oficiales que documentara meticulosamente mi lugar de cautiverio.
Las barras en la ventana, la cerradura exterior, el balde que usaba como sanitario, la cama improvisada. Todo se convirtió en evidencia. Mientras tanto, en la sala principal de mi casa, otros oficiales interrogaban por separado a Osvaldo, Tadeo y Jimena. Desde donde me encontraba, podía escuchar fragmentos de sus excusas. Osvaldo insistía en que todo era por mi propio bien, que realmente creían que estaba mentalmente incapacitado. Tadeo había optado por el silencio, pidiendo hablar con un abogado. Jimena, siempre la más calculadora, lloraba desconsoladamente, interpretando el papel de esposa inocente que solo seguía las indicaciones de su marido y su cuñado. La doctora Renata Quirós, una neuróloga forense que Manuel había traído consigo, me examinó cuidadosamente en mi habitación. Realizó varias pruebas cognitivas y de memoria, revisó mis reflejos y verificó si había señales de maltrato físico o deshidratación. «Está usted perfectamente lúcido, señor Salgado», concluyó después de casi una hora de evaluación. «No encuentro ningún indicio de demencia o deterioro cognitivo significativo para su edad. De hecho, su agudeza mental es impresionante considerando lo que ha pasado estos días. Su diagnóstico quedó registrado oficialmente, contradiciendo directamente los documentos falsos que mis hijos habían preparado. Los resultados del análisis de sangre que me realizaron esa misma tarde confirmarían más tarde la presencia de ansiolíticos en mi sistema, medicamentos que nunca me habían sido recetados y que seguramente habían estado mezclando con mi comida para mantenerme dócil. Dante permanecía a mi lado, negándose a separarse, aferrado a mi mano como cuando era más pequeño, y lo llevaba a ver los terneros recién nacidos. Su valentía me había salvado, pero ahora en sus ojos veía el miedo y la confusión propios de un niño de 12 años que acababa de ver cómo sus padres eran esposados y llevados por la policía. «¿Qué pasará ahora, abuelo?», me preguntó cuando finalmente nos quedamos solos en la cocina, donde la doctora Quirós me había recomendado comer algo ligero. No tenía una respuesta simple. La situación era extraordinariamente compleja. Mis hijos enfrentaban cargos graves de secuestro, intento de fraude, falsificación de documentos médicos y posiblemente conspiración para internamiento forzoso. Pero también eran la familia de Dante. Su padre y su madre podrían ir a prisión por años. La justicia seguirá su curso. Respondí finalmente. Pero te prometo que pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. Manuel entró en la cocina en ese momento. Su rostro cansado mostraba la tensión de las últimas horas. Se sentó frente a nosotros con una taza de café que se había servido con la familiaridad de un viejo amigo. «Los tres serán trasladados a los separos municipales esta noche», informó. «Mañana tendrán su primera audiencia. La evidencia es contundente, Emiliano. Las grabaciones que Dante nos entregó, los testimonios de los enfermeros de la clínica que ya confesaron que recibieron dinero para mantener controlado a un anciano supuestamente peligroso, los documentos falsos. Es un caso sólido». «¿Y qué pasará con Dante?», pregunté, apretando instintivamente la mano de mi nieto. Manuel me miró con gravedad. «Legalmente, debería quedar bajo custodia temporal del DIF, mientras se resuelve la situación de sus padres. Pero dadas las circunstancias, y considerando que eres su familiar directo, podríamos solicitar una custodia de emergencia a tu favor». Dante se tensó a mi lado. «Quiero quedarme con mi abuelo», declaró con firmeza impropia de su edad. «Y así será», le aseguré. «Manuel, ¿qué necesitamos hacer? Ya inicié el papeleo. Considerando la naturaleza del caso y mi testimonio personal sobre tu capacidad mental, debería procesarse rápidamente. Mientras tanto, oficialmente Dante está bajo protección policial como testigo clave, lo que justifica que permanezca contigo. Esa noche, después de que todos se marcharan y la casa quedara en silencio, Dante y yo nos sentamos en el porche mirando las estrellas. La misma vista que yo había contemplado desde mi ventana enrejada durante los últimos días, pero ahora con la dulce sensación de la libertad recuperada. «¿Estás enojado con papá y mamá?», preguntó Dante de repente, su voz pequeña pero clara en la quietud de la noche. Era una pregunta difícil. Por supuesto que estaba furioso. La traición de mis propios hijos, a quienes había criado y dado todo, era una herida que no sanaría fácilmente.
pero también entendía el impacto que mis palabras podrían tener en un niño que, a pesar de todo, seguía amando a sus padres. «Estoy decepcionado», respondí cuidadosamente. «Tomaron decisiones muy equivocadas motivados por la desesperación y la codicia. Pero eso no significa que dejaron de ser mis hijos o tus padres. La maestra Rosario dice que todos merecemos segundas oportunidades si realmente nos arrepentimos», comentó Dante, mencionando nuevamente a esta maestra, que parecía tener una influencia positiva en él. «Tu maestra es sabia», concedí. «El perdón es posible, pero también hay consecuencias que debemos afrontar por nuestras acciones». Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus pensamientos. Eventualmente, noté que Dante comenzaba a cabecear, vencido por el agotamiento emocional y físico de los últimos días. Lo llevé a la habitación de huéspedes y lo arropé como no hacía desde que era un niño pequeño. «Gracias por salvarme, Dante», susurré cuando ya estaba casi dormido. «Eres el hombre más valiente que conozco». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras se sumergía en el sueño. Al menos él podría descansar. Para mí, el sueño tardó en llegar esa noche, mi mente repasando incansablemente los eventos recientes y preparándose para los desafíos que seguramente vendrían. A la mañana siguiente, Manuel llegó temprano con noticias. La audiencia inicial estaba programada para las 10. Osvaldo y Tadeo habían sido asignados a defensores públicos, mientras que Jimena había contactado a un abogado privado, aparentemente pagado por su familia. «¿Necesito estar presente?», pregunté mientras servía café para ambos en la cocina. Dante aún dormía, agotado por los eventos de los días anteriores. «No es obligatorio en esta etapa, pero sería conveniente. Tu presencia reforzará la gravedad del caso ante el juez». «¿Y Dante?». «Mejor que se quede aquí. Mi compañera, la oficial Domínguez, puede quedarse con él». Asentí, agradecido por la consideración. Lo último que quería era someter a mi nieto al trauma de ver a sus padres en un juzgado, esposados y acusados de delitos graves. Mientras me preparaba para salir, revisé mi teléfono celular que había sido recuperado de la habitación de Osvaldo. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de vecinos, amigos y conocidos que se habían preocupado por mi repentina hospitalización. La historia ya estaba circulando en el pueblo. Don Emiliano Salgado había sido secuestrado por sus propios hijos por una disputa de tierras. En un lugar pequeño como el nuestro, las noticias volaban, especialmente las escandalosas. Antes de salir, entré silenciosamente al cuarto donde Dante dormía. Su rostro estaba tranquilo en el sueño, ajeno momentáneamente a la tormenta que sacudía nuestra familia. Le dejé una nota explicándole dónde estaría y asegurándole que volvería pronto. Junto a la cama, coloqué su desayuno favorito, pan dulce y chocolate caliente que mantendría su temperatura en el termo. El juzgado estaba inusualmente concurrido para ser tan temprano. Reconocí varias caras del pueblo, vecinos curiosos que habían venido a presenciar el espectáculo. Me saludaban con una mezcla de compasión y esa mórbida fascinación que despierta la desgracia ajena. Mantuve la cabeza alta y les devolví el saludo con dignidad. No era yo quien debía sentir vergüenza. La sala de audiencias era austera pero imponente, con su mobiliario de madera oscura y el escudo nacional presidiendo desde la pared principal. Me senté en la primera fila junto a Manuel, quien, aunque no era el fiscal del caso, había sido fundamental en la investigación y sería llamado como testigo. Cuando trajeron a mis hijos, sentí un nudo en el estómago que no esperaba. Osvaldo, siempre tan preocupado por las apariencias, parecía desencajado en el uniforme naranja de los detenidos. Tadeo mantenía su habitual expresión desafiante, pero evitaba mirar en mi dirección. Jimena, por su parte, había logrado verse sorprendentemente compuesta a pesar de las circunstancias, y noté que su abogado parecía confiado. El juez, un hombre de unos 50 años con expresión severa, dio inicio a la audiencia. El fiscal presentó los cargos con detalle clínico, reproduciendo fragmentos seleccionados de mis grabaciones. Escuchar mis propias conversaciones con mis hijos, ahora ante una sala llena de extraños, fue surreal.
Las palabras de Tadeo sobre la clínica donde planeaban internarme causaron murmullos indignados entre los asistentes. Luego vinieron las declaraciones. Los abogados defensores presentaron argumentos que oscilaban entre lo absurdo y lo ofensivo, que todo había sido un malentendido familiar, que realmente estaban preocupados por mi salud mental, que las grabaciones estaban sacadas de contexto. El abogado de Jimena fue particularmente agresivo, sugiriendo que ella había sido manipulada por su esposo y su cuñado, y que no estaba al tanto de la verdadera naturaleza del plan. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí todas las miradas sobre mí. Relaté los hechos con precisión, sin dramatismos innecesarios, pero sin omitir nada importante. Expliqué cómo mis hijos me habían drogado, encerrado y planeado despojarme de mis propiedades. Mencioné la valentía de Dante al buscar ayuda, aunque cuidé de no dar detalles que pudieran causarle problemas en el futuro. ¿Cree usted que sus hijos representan un peligro para usted si fueran liberados?, preguntó el juez al final de mi testimonio. Era una pregunta crucial que determinaría si se concedería o no la libertad condicional. Miré directamente a Osvaldo y Tadeo antes de responder. En sus ojos vi algo que no esperaba. Osvaldo mostraba genuina vergüenza, mientras que Tadeo parecía furioso, pero también asustado. Creo que estaban desesperados y tomaron decisiones terribles, respondí finalmente. Pero también creo que ahora, expuestos públicamente y bajo la mirada de la ley, no se atreverían a intentar algo similar. El juez asintió, considerando mi respuesta. Finalmente, después de escuchar a todos los testigos, incluyendo a Manuel y a la doctora Quiroz, tomó su decisión. Osvaldo y Tadeo permanecerían detenidos mientras se completaba la investigación, considerando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, especialmente en el caso de Tadeo, cuyos acreedores del mundo de las apuestas representaban un factor de presión adicional. Jimena, sin embargo, recibió libertad condicional con la prohibición de acercarse a mí o a Dante, y la obligación de reportarse diariamente al juzgado. Mientras salíamos del tribunal, Manuel me explicó que la decisión era bastante estándar. El caso irá a juicio en unas semanas. Con la evidencia que tenemos, es probable que Osvaldo y Tadeo enfrenten varios años de prisión. Jimena quizás menos, dependiendo de si su abogado logra convencer al jurado de que su participación fue menor. ¿Y qué pasará con la custodia de Dante?, pregunté, pues era lo que más me preocupaba en ese momento. Tendremos una audiencia separada para eso la próxima semana. Pero con Osvaldo detenido y Jimena bajo restricciones legales, tus posibilidades son muy buenas. Regresamos a casa en silencio, cada uno procesando los eventos de la mañana. Encontramos a Dante en el patio trasero, ayudando a la oficial Domínguez a alimentar a mis animales. Verlo ocupado en esa tarea tan familiar, algo que habíamos compartido desde que era muy pequeño, me dio un rayo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó en cuanto nos vio. Tu mamá está en libertad condicional, pero no puede acercarse a nosotros por ahora, expliqué con cuidado. Tu papá y tu tío permanecerán detenidos mientras continúa el proceso. Dante asintió, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. ¿Puedo hablar con mamá por teléfono al menos? Miré a Manuel, quien se encogió ligeramente de hombros, dejándome la decisión. Supongo que eso estaría bien, siempre que la oficial Domínguez esté presente durante la llamada. Concedí. No quería aislar a Dante de su madre, a pesar de todo. Los errores de Jimena no deberían castigar también a mi nieto. Esa tarde, después de que Dante hablara brevemente con su madre, una conversación tensa pero necesaria, Manuel me llevó aparte para una conversación privada. Su expresión era grave. Hay algo que debes saber, Emiliano. Cuando investigamos a tus hijos, encontramos información preocupante sobre sus finanzas. Me mostró una carpeta con documentos, estados de cuenta, contratos, pagarés. Resultaba que la situación era aún peor de lo que imaginaba. Osvaldo no solo había hipotecado su casa sin conocimiento de Jimena, sino que había utilizado documentos falsificados con mi firma para obtener préstamos usando mis tierras como garantía. Tadeo, por su parte, debía más de 1 millón de pesos a prestamistas vinculados con el crimen organizado, quienes ya habían comenzado a presionar, no solo a él,
sino también a Osvaldo para cobrar. La venta de tus tierras era su última esperanza antes de que todo se derrumbara, explicó Manuel. El comprador, un tal Joaquín Mondragón, está siendo investigado por lavado de dinero. Parece que tus hijos se habían metido con gente muy peligrosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No se trataba solo de codicia o desesperación financiera. Mis hijos habían estado jugando con fuego, involucrándose con criminales y arriesgando no solo su libertad, sino potencialmente sus vidas. ¿Existe algún peligro para Dante o para mí?, pregunté, pensando inmediatamente en la seguridad de mi nieto. Es una posibilidad que estamos considerando seriamente, admitió Manuel. Por eso he asignado vigilancia discreta a tu propiedad. La oficial Domínguez permanecerá aquí por unos días y habrá patrullas regulares en la zona. Mientras asimilaba esta nueva y perturbadora información, escuchamos el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de entrada. Manuel se tensó inmediatamente, llevando su mano instintivamente hacia su arma reglamentaria. ¿Esperas visitas?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. A través de la ventana, vimos un elegante automóvil negro detenerse frente a la casa. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro pero discreto. Incluso desde la distancia, su presencia emanaba autoridad y cierta amenaza velada. Joaquín Mondragón, murmuró Manuel reconociéndolo. El comprador interesado en tus tierras. Mi corazón dio un vuelco. El hombre que había estado dispuesto a pagar 15 millones por mi propiedad, posiblemente para lavar dinero del crimen organizado, estaba ahora parado frente a mi casa. Y algo me decía que no había venido simplemente a presentarse. La aparición de este hombre cambiaba todo. Ya no se trataba solo de una traición familiar o un intento de fraude. Ahora estábamos potencialmente frente a algo mucho más peligroso. Algo que podría poner en riesgo no solo mi patrimonio, sino nuestras vidas. Manuel se dirigió hacia la puerta, su postura tensa pero profesional. «Déjame manejar esto», dijo, «y asegúrate de que Dante permanezca dentro con la oficial Domínguez». Mientras Manuel salía a enfrentar a nuestro visitante inesperado, me quedé en la ventana, observando el inicio de lo que presentía sería una nueva y peligrosa fase en esta pesadilla que comenzó cuando mis propios hijos me encerraron como a un perro. Desde la ventana, observé cómo Manuel se acercaba con paso firme hacia Joaquín Mondragón. Los dos hombres se saludaron con esa formalidad tensa que revela desconfianza mutua. No podía escuchar su conversación, pero el lenguaje corporal era elocuente. Mondragón gesticulaba con la calma estudiada de quien está acostumbrado a intimidar sin levantar la voz, mientras Manuel mantenía una postura defensiva, estratégicamente posicionado para bloquear el acceso a mi casa. Rápidamente me dirigí al cuarto donde Dante estaba con la oficial Domínguez. Mi nieto leía un libro de aventuras, ajeno a la nueva amenaza que acababa de llegar. «Lucía», le dije a la oficial, «necesito que lleves a Dante a la habitación del fondo y permanezcan allí hasta que yo les avise». La oficial comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Sin hacer preguntas, tomó su arma reglamentaria y guió a Dante hacia el lugar indicado. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Dante, confundido por la repentina urgencia. «Solo una precaución», respondí intentando sonar tranquilo. «Un visitante inesperado que Manuel está atendiendo». En los ojos de Dante vi que entendía más de lo que yo quisiera. Este niño había madurado demasiado rápido en los últimos días. Regresé a la ventana justo a tiempo para ver cómo la conversación entre Manuel y Mondragón se intensificaba. El visitante sacó algo de su chaqueta. Por un terrible momento pensé que era un arma, pero resultó ser un sobre que entregó a Manuel. Mi amigo lo examinó brevemente y luego, para mi sorpresa, ambos caminaron hacia la casa. Me apresuré a la puerta principal, llegando justo cuando Manuel llamaba. Su expresión era indescifrable, mezcla de preocupación y algo más que no pude identificar. «Emiliano», dijo con formalidad inusual, «el señor Mondragón insiste en hablar contigo personalmente. Dice que es sobre un asunto que beneficiará a todos los involucrados». Mondragón, ahora visible completamente, era un hombre de unos 50 años, con cabello perfectamente peinado con algunas canas en las sienes
y un traje que costaba probablemente más que todo mi ganado junto. Su sonrisa profesional no llegaba a sus ojos, fríos y calculadores como los de un depredador evaluando a su presa. «Señor Salgado», me saludó con una leve inclinación de cabeza. «Lamento presentarme sin avisar, pero los recientes acontecimientos han acelerado ciertos asuntos que debemos discutir». Miré a Manuel, quien asintió levemente, indicándome que estaba preparado para cualquier situación. Con cautela, invité a Mondragón a pasar a la sala, manteniendo la puerta abierta y posicionándome de manera que pudiera ver tanto a nuestro visitante como el pasillo que conducía a la habitación donde estaban Dante y la oficial Domínguez. «Seré directo», comenzó Mondragón una vez sentado, rechazando mi ofrecimiento de café o agua. «Sus hijos me deben mucho dinero, señor Salgado. Mis hijos y yo somos personas diferentes», respondí con firmeza. «Sus deudas no son mi responsabilidad». Mondragón sonrió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «Técnicamente, tiene razón, pero hay un problema. Utilizaron esta propiedad, su propiedad, como garantía para obtener préstamos de mi organización. Con documentos falsificados», intervino Manuel, quien permanecía de pie junto a la puerta. «Lo cual constituye fraude, como usted bien sabe». «Por supuesto», concedió Mondragón con un gesto despreocupado. «Y precisamente por eso estoy aquí, para evitar complicaciones legales innecesarias para todas las partes». Sacó otro sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa de centro. «Dentro encontrará todos los documentos que sus hijos firmaron con mi nombre o el de mis empresas. También hay copias de pagarés por un valor aproximado de 3 millones de pesos. ¿Y qué espera que haga con esto?», pregunté sin tocar el sobre. «Quiero ofrecerle un trato, señor Salgado. Yo destruyo estos documentos, liberando a sus hijos de sus deudas conmigo, y usted me vende su propiedad por los 15 millones originalmente acordados». Manuel se tensó visiblemente, pero Mondragón continuó como si no lo hubiera notado. «A cambio me comprometo a retirar cualquier presión sobre sus hijos con respecto a estas deudas, y lo más importante, a testificar a favor de ellos en el juicio pendiente, afirmando que todo fue un malentendido de negocios y no un intento de secuestro o fraude». La oferta colgó en el aire como una nube tóxica. Lo que Mondragón proponía era claro. Yo vendería mis tierras y él ayudaría a liberar a mis hijos de la cárcel, convirtiendo un caso criminal serio en una simple disputa familiar exagerada. «¿Por qué le interesa tanto mi propiedad?», pregunté, intentando ganar tiempo para pensar. «Es una ubicación estratégica para el desarrollo que planeo. Conecta perfectamente con otras propiedades que ya he adquirido. El fraccionamiento de lujo que construiré aquí será muy rentable». Algo en su tono me hizo dudar. Este hombre no había construido su imperio siendo transparente. Recordé conversaciones con vecinos sobre extraños movimientos de tierra en propiedades cercanas recientemente vendidas, y rumores sobre túneles y construcciones subterráneas. ¿Y si me niego? La sonrisa de Mondragón se desvaneció. «Entonces tendré que utilizar otros métodos para recuperar mi inversión. Sus hijos me deben mucho dinero, señor Salgado. Y en mi negocio, las deudas siempre se pagan. De una forma u otra». La amenaza implícita era clara. Si no aceptaba, mis hijos enfrentarían no solo la justicia legal, sino también la justicia particular de Mondragón, probablemente mucho más brutal y definitiva. Manuel dio un paso adelante. «Eso suena sospechosamente como una amenaza, señor Mondragón. Debo recordarle que estoy aquí en calidad oficial. Solo estoy explicando realidades comerciales, comandante», respondió Mondragón con falsa inocencia. «Los negocios tienen consecuencias, como todo en la vida». Se volvió hacia mí nuevamente. «Le daré 24 horas para decidir, señor Salgado. Mi oferta es generosa considerando las circunstancias. 15 millones por su propiedad y la tranquilidad de saber que sus hijos estarán a salvo de todo tipo de amenazas». Con eso, se levantó elegantemente y se dirigió hacia la puerta. Manuel lo siguió hasta su automóvil, probablemente para asegurarse de que realmente se marchara. Yo me quedé sentado, mirando el sobre en la mesa como si contuviera veneno. Cuando Manuel regresó, su expresión era sombría. «Esto complica las cosas, Emiliano. Mondragón no es un simple empresario.
Nuestras investigaciones sugieren vínculos con organizaciones criminales, aunque nunca hemos podido probarlo concretamente. Es intocable por ahora. ¿Qué sugieres que haga?, pregunté, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Manuel se sentó frente a mí, frotándose la cara con cansancio. Legalmente, no tienes obligación de aceptar su oferta. Los documentos que tus hijos firmaron son fraudulentos y no te comprometen, pero Mondragón tiene otros medios para cobrar sus deudas. Completé su pensamiento. Exactamente. Y aunque podríamos intentar protegerlos en prisión, sabes tan bien como yo que hay lugares donde ni siquiera la policía puede garantizar seguridad. La habitación quedó en silencio mientras ambos contemplábamos las implicaciones. Finalmente, Manuel habló nuevamente. Hay otra opción que podríamos considerar. Una que podría proteger a tus hijos sin que pierdas tu propiedad. Me explicó su plan. Utilizaríamos el interés de Mondragón en mis tierras para tenderle una trampa. Manuel sospechaba que el fraccionamiento de lujo era solo una fachada para operaciones de lavado de dinero, posiblemente incluso para establecer una ruta de contrabando, aprovechando la ubicación estratégica de mi propiedad cerca de la frontera estatal. Si aceptas aparentemente su oferta y grabamos las negociaciones subsecuentes, podríamos obtener evidencia concreta de sus actividades ilícitas, evidencia que podría ser suficiente para finalmente presentar cargos contra él. Era arriesgado, extremadamente arriesgado. Estaríamos provocando a un hombre poderoso y peligroso. Pero también podría ser la única forma de proteger a mis hijos sin sacrificar las tierras que tanto significaban para mí. ¿Y mis hijos?, pregunté. ¿Cómo los mantenemos seguros mientras tanto? Puedo solicitar que sean trasladados a una instalación de máxima seguridad, bajo el pretexto de que hemos recibido amenazas creíbles contra ellos. No sería mentira. Mientras consideraba mis opciones, la oficial Domínguez apareció en la puerta de la sala. «Comandante don Emiliano, el niño está preguntando si puede salir ya. Está preocupado». Miré a Manuel, quien asintió. «El perímetro está asegurado. Mondragón se ha ido». Cuando Dante entró en la sala, su expresión me partió el corazón. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. Se sentó a mi lado, tomando mi mano instintivamente como buscando y ofreciendo consuelo simultáneamente. ¿Era uno de los hombres malos a los que papá les debe dinero?, preguntó directamente. No tenía sentido mentirle. Había demostrado más madurez y valentía que muchos adultos durante esta crisis. Sí, Dante. Era Joaquín Mondragón, el hombre que quiere comprar nuestras tierras. Le expliqué en términos simples la situación, omitiendo los detalles más perturbadores pero sin suavizar la verdad central. Sus padres estaban en peligro, y teníamos que decidir cómo protegerlos. «Si les das el dinero, ¿dejarán en paz a papá y mamá?», preguntó con esa lógica directa propia de los niños. «Posiblemente», respondí con honestidad. «Pero perderíamos nuestro hogar, y además estaríamos permitiendo que un hombre malo siga haciendo cosas malas usando nuestras tierras». Dante frunció el ceño, procesando la información. «La maestra Rosario dice que no debemos negociar con abusadores, porque solo les da más poder». Manuel y yo intercambiamos miradas sorprendidas ante la sabiduría inesperada. Esta maestra Rosario, mencionada varias veces por Dante, parecía una influencia notable en su vida. «Tu maestra tiene razón», dijo Manuel, «y por eso estamos considerando otra opción». Le explicamos el plan de la trampa en términos generales, asegurándonos de que entendiera que su papel sería mantenerse seguro y alejado de todo el asunto. Para mi sorpresa, Dante asintió con seriedad. «Como cuando fingiste estar confundido para que el notario no te hiciera firmar», observó. «Una trampa para atrapar al hombre malo». «Exactamente», confirmé, impresionado por su comprensión. Esa noche, después de que Dante se fuera a dormir, Manuel y yo finalizamos los detalles del plan. Contactaría a Mondragón al día siguiente, indicándole que estaba dispuesto a considerar su oferta, pero necesitaba discutir algunos términos. La reunión se realizaría en mi casa, donde Manuel habría instalado previamente equipos de grabación sofisticados. Mientras tanto, se aseguraría de que mis hijos fueran trasladados a una instalación segura bajo protección especial. «Es arriesgado, Emiliano», advirtió Manuel por enésima vez.
Mondragón es peligroso y tiene recursos. Si sospecha algo, es un riesgo que debo tomar, respondí con determinación. Por mis hijos, a pesar de lo que hicieron. Y por Dante, que merece crecer en un entorno seguro. Al día siguiente, todo se puso en marcha según lo planeado. Manuel y un equipo técnico instalaron discretamente equipos de grabación en mi sala y comedor, donde se realizaría la reunión. Dante fue llevado temporalmente a la casa de la oficial Domínguez, donde estaría seguro y alejado de cualquier peligro potencial. A mediodía, llamé al número que Mondragón había dejado. Respondió al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Señor Salgado, espero que haya considerado mi oferta cuidadosamente. Lo he hecho, respondí. Estoy dispuesto a discutir los términos, pero necesito garantías concretas respecto a la seguridad de mis hijos. Por supuesto. Su voz sonaba complacida. Podemos reunirnos esta tarde para finalizar los detalles. En mi casa, a las 5, especifiqué, siguiendo el plan acordado con Manuel. Solo usted y yo, sin acompañantes. Hubo una pausa breve. Como desee. Hasta entonces, señor Salgado. Las horas siguientes fueron de intensa preparación y nerviosismo. Manuel repasó conmigo las preguntas clave que debía hacer para inducir a Mondragón a revelar información incriminatoria.